¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los coches más hermosos que han recorrido las calles durante la época dorada de la industria automotriz? Hoy vamos a viajar en el tiempo y descubrir los 10 coches europeos más bonitos de los años 60, una década que transformó las máquinas en verdaderas obras de arte, combinando un diseño impecable, motores potentes y una sofisticación europea como nunca antes. Cada modelo que verás aquí está cargado de historias fascinantes y un encanto único que sigue cautivando a generaciones. Entonces, mientras miras, deja volar tu imaginación. ¿Cuál de estos coches representa mejor la belleza de esa increíble época? ¿Será que alguno conquistará tu corazón de inmediato? Es hora de descubrirlo. Ahora, ajusta tu cinturón, relájate y acompáñanos en este viaje inolvidable por el glorioso pasado de la historia automotriz. 1961 Jaguar E-Type. Si pudieras elegir un solo coche para definir lo que es la elegancia y la deportividad, ¿cuál sería? Permíteme presentarte uno de los mayores íconos del diseño automotriz, el Jaguar E-Type. Un coche tan hermoso que incluso Enzo Ferrari lo describió como el coche más bonito jamás construido. Vamos a sumergirnos en la historia de esta obra maestra. En 1961, el mundo automotriz quedó sorprendido con el lanzamiento del Jaguar E-Type en el Salón de Ginebra. No solo era deslumbrante, también era revolucionario. Jaguar creó el E-Type como sucesor del D-Type, un coche de carreras ganador en Le Mans, pero con el objetivo de llevarlo a las calles. Imagina poder conducir al trabajo en algo con el ADN de un campeón de los circuitos. ¿Qué hace al E-Type tan especial? Sus líneas. Fue diseñado por Malcolm Sae, un ingeniero aeronáutico que aplicó principios aerodinámicos para crear su forma fluida e irresistible. El largo capó, el perfil bajo, la trasera redondeada. Todo en él grita sofisticación y velocidad. Hablemos ahora de lo que está bajo el capó. El E-Type venía equipado con un motor de 6 cilindros en línea de 3,8 litros, entregando 265 caballos de fuerza. Con esto, alcanzaba una velocidad máxima de 240 km por hora, algo simplemente increíble para la época. ¿Y la aceleración de 0 a 100 km por hora? Apenas 7 segundos, colocándolo entre los deportivos más rápidos de su época. Entre 1961 y 1974, se produjeron alrededor de 72.000 unidades del E-Type. Aunque no es el coche más raro del mundo, su versión más icónica, el Serie 1 Roadster, es uno de los modelos más deseados. Hoy en día, dependiendo de su estado y modelo, un Jaguar E-Type puede valer entre 500.000 y $1,5 millones en subastas. Un detalle fascinante. Cuando el E-Type fue presentado en Ginebra, la recepción fue tan entusiasta que Jaguar tuvo que enviar un segundo modelo con urgencia desde el Reino Unido a Suiza para atender la demanda de pruebas de manejo. Y lo más curioso, este coche extra fue conducido hasta allí, demostrando que era tan práctico como hermoso. 1962 Ferrari 250 GTO. Si piensas en perfección sobre ruedas, el Ferrari 250 GTO es probablemente el primer coche que viene a la mente. Más que un automóvil, es una verdadera obra maestra de la ingeniería y el diseño. Hablemos de uno de los coches más deseados del mundo, que combina un rendimiento impresionante con una belleza incomparable. El Ferrari 250 GTO fue creado con un propósito muy claro: dominar los circuitos. Para ello, al menos 100 unidades debían fabricarse para cumplir con los requisitos de la categoría de coches deportivos de la FIA. Pero aquí viene un detalle curioso. Ferrari solo produjo 36 unidades entre 1962 y 1964, burlando las reglas al presentar modelos ligeramente diferentes como si fueran variaciones del mismo diseño. Una jugada audaz que solo aumentó el misticismo en torno al GTO. Visualmente, el coche es un espectáculo. Sus curvas esculpidas a mano, la icónica parrilla delantera y las entradas de aire que parecen sonreír, todo en él es funcional y a la vez, una obra de arte. Se dice que el diseño fue un esfuerzo conjunto entre Giotto Bizarrini y Sergio Scaglietti, uniendo precisión aerodinámica y estética artesanal. Bajo el capó, encontramos un motor V12 de 3 litros derivado del modelo Testarossa, capaz de producir 300 caballos de fuerza. Puede parecer modesto para los estándares actuales, pero recuerda, estamos hablando de 1962. Con una velocidad máxima de 280 km por hora y una aceleración de 0 a 100 km por hora en unos 6 segundos, el 250 GTO era prácticamente un cohete para su época. Hoy, el GTO no es solo un coche, es una inversión. En subastas recientes, ejemplares se han vendido por cifras astronómicas, superando los $70 millones. Sí, millones. Esto lo convirtió en el coche más caro jamás vendido en su momento, consolidando su posición como una joya rara en la historia automotriz. Un dato curioso: GTO significa Gran Turismo Homologato, en referencia a su homologación para las carreras.
Sin embargo, muchos dicen que su verdadero significado debería ser gran tesoro ostentoso, dado su estatus legendario e inalcanzable. 1963 Aston Martin DB5. Cuando se habla de elegancia y sofisticación sobre ruedas, el DB5 es una referencia atemporal. No es solo un coche, es un símbolo de estilo, lujo y exclusividad. Y, por supuesto, el vehículo más famoso del agente secreto más icónico del cine, James Bond. El Aston Martin DB5 se presentó al mundo en 1963 como una evolución del DB4. Conservó las líneas clásicas diseñadas por Carrozzeria Touring, pero con mejoras que elevaron el modelo a un nuevo nivel. Sus proporciones perfectas, su distintiva parrilla delantera y los detalles cromados lo convirtieron en sinónimo de sofisticación británica. Pero el DB5 no era solo apariencia. Venía equipado con un motor de 6 cilindros en línea de 4 litros que producía 282 caballos de fuerza. Esto le permitía alcanzar una velocidad máxima de 230 km por hora y acelerar de 0 a 100 km por hora en unos 8 segundos. Para los años 60, era un rendimiento impresionante, especialmente para un gran turismo tan lujoso. Aquí va un dato interesante: solo se produjeron 1059 unidades del DB5, lo que lo hace extremadamente exclusivo. Hoy en día, es prácticamente imposible encontrar un ejemplar en buen estado por menos de $1.500.000. Y si encuentras uno, considérate afortunado. Por supuesto, no podemos hablar del DB5 sin mencionar su papel icónico en la franquicia de James Bond. Apareció por primera vez en Goldfinger 1964, equipado con los gadgets más increíbles, como ametralladoras ocultas, un asiento eyectable e incluso una matrícula giratoria. El coche se hizo tan popular que apareció en otras películas de la saga, convirtiéndose en inseparable de la imagen de James Bond. Un dato curioso: cuando el DB5 fue elegido como el coche de Bond, Aston Martin inicialmente dudó en proporcionar los vehículos para la producción. No imaginaban que la película convertiría el coche en un icono cultural, y como resultado, impulsaría las ventas de la marca. 1963 Renault Alpine A110. Imagina un coche tan ágil y hermoso que parece más bailar que conducir. Así describiría el Renault Alpine A110, lanzado en 1963. Este pequeño gigante no solo captó la atención de los entusiastas, sino que también dominó el mundo de los rallies, conquistando legiones de seguidores allá donde iba. Descubramos más sobre esta joya francesa. Todo comienza con la visión de Jean Redelais, un joven ingeniero y piloto que soñaba con crear el coche deportivo perfecto. Usó como base el Renault 8, pero transformó una berlina común en algo que parecía una escultura sobre ruedas. El Alpine A110 tenía un chasis ligero de acero combinado con una carrocería de fibra de vidrio, lo que lo hacía increíblemente liviano. ¿Sabes cuánto pesaba? Solo 620 kilogramos. Era como si estuviera hecho para volar por las carreteras. Bajo el capó, inicialmente venía con un motor de 1,1 litros, pero con los años recibió mejoras hasta alcanzar motores de 1,6 litros, generando hasta 140 caballos de fuerza. Puede que hoy no parezca mucho, pero para un coche tan liviano, era potencia suficiente para hacerlo extremadamente rápido. La velocidad máxima, alrededor de 210 km por hora, impresionante para un deportivo compacto de la época. Lo que realmente puso a la 110 en el mapa fue su desempeño en los rallies. En 1973, ganó el primer campeonato mundial de rally, derrotando a competidores mucho más potentes. Esta victoria consolidó al Alpine como un símbolo de deportividad y marcó la historia del automovilismo. En cuanto a exclusividad, se produjeron alrededor de 7.500 unidades entre 1963 y 1977. Hoy en día, un Renault Alpine A110 bien conservado puede valer entre $100.000 y $300.000, dependiendo de la versión y la historia detrás del coche. Y cada centavo está más que justificado, porque conducir uno de estos es como viajar en el tiempo, directo a las curvas sinuosas de una carretera de montaña. El Alpine A110 es tan querido que Renault decidió revivir su nombre en 2017 con un modelo moderno inspirado en este clásico. Es como ver renacer una leyenda, pero con la tecnología del siglo XXI. 1966 Lamborghini Miura. Si te dijera que existe un coche que no solo definió, sino que prácticamente inventó la categoría de los supercoches modernos, ¿me creerías? Permíteme presentarte el Lamborghini Miura, de 1966, un verdadero hito en la historia del automóvil, y sin duda, una obra de arte sobre ruedas. La historia del Miura comienza con un desafío. 3 jóvenes ingenieros de Lamborghini querían crear algo totalmente revolucionario, algo que demostrara que la marca podía hacer mucho más que coches GT lujosos. Trabajaron en secreto en el proyecto hasta que Ferruccio Lamborghini, inicialmente escéptico, quedó convencido. ¿El resultado?
Un coche que parecía salido de un sueño futurista. El diseño lleva la firma de Marcello Gandini, de Bertone, y su obra maestra es inconfundible. El Miura presentaba líneas fluidas, proporciones perfectas y esa mirada impactante, con faros que parecían pestañas seductoras. ¿Y el motor montado transversalmente en la parte trasera? Una innovación absoluta que no solo mejoraba el rendimiento, sino que también permitía un perfil aerodinámico único. Hablando del motor, el Miura estaba equipado con un V12 de 3,9 litros, entregando hasta 350 caballos de fuerza en su versión inicial. Esto permitía al coche alcanzar unos increíbles 280 km por hora, convirtiéndolo en uno de los vehículos más rápidos de su tiempo. No solo era hermoso, también era una bestia a la carretera, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en 6,7 segundos. Entre 1966 y 1973, se produjeron solo 764 unidades, lo que convierte al Miura en uno de los coches más codiciados del mundo. Hoy en día, un ejemplar en buen estado puede superar los $3 millones en subastas. Sí, estamos hablando de un verdadero icono de lujo y exclusividad. Y aquí va un dato fascinante. El Miura fue el primer coche en ser denominado supercoche por la prensa automotriz. Además, rompió con la tradición de los motores delanteros y estableció la configuración de motor central como el estándar para los superdeportivos. En otras palabras, no solo cambió las reglas del juego, las inventó. Ahora dime, ¿el Lamborghini Miura merece o no estar en la cima de la lista de los coches más impresionantes de los años 60? Deja tu opinión en los comentarios y no te pierdas el próximo coche, porque todavía tenemos muchas máquinas increíbles para explorar juntos. 1967 Maserati Ghibli. Si los años 60 fueron la época dorada del diseño automotriz, el Maserati Ghibli de 1967 es la prueba definitiva de ello. Un gran turismo con líneas tan elegantes y agresivas que parece estar en movimiento incluso cuando está detenido. Adentrémonos en la historia de este clásico italiano que combina potencia, lujo y puro arte automotriz. Maserati creó el Ghibli con la intención de competir directamente con gigantes como Ferrari y Lamborghini, pero con un enfoque único, un coche rápido y potente, pero también refinado y cómodo para los viajes largos. El nombre, Ghibli, inspirado en un viento cálido del desierto, ya marcaba el tono, un coche exótico, intenso e inolvidable. El diseño estuvo a cargo de Giorgetto Giugiaro, en ese entonces trabajando para Ghia, y el resultado fue algo verdaderamente espectacular. El Ghibli tenía un capó largo y musculoso, una parte trasera corta y una postura baja e imponente. Sus líneas eran agresivas, pero sin exageraciones, logrando un equilibrio perfecto que encantaba tanto a la vista como al corazón. Bajo el capó, el Ghibli albergaba un motor V8 de 4,7 litros que generaba 306 caballos de fuerza. Esto le permitía alcanzar una velocidad máxima de 265 km por hora, una hazaña impresionante para un gran turismo. La aceleración de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,8 segundos dejaba claro que no solo era un coche hermoso, sino también una bestia en las pistas. Entre 1967 y 1973, se produjeron aproximadamente 1.300 unidades del Ghibli Coupé, lo que lo hace relativamente raro. Hoy en día, un Ghibli bien conservado puede costar entre $200,000 y $400,000, dependiendo de su estado y de su historia. Un dato curioso, el Ghibli también destacó por su lujoso interior, que incluía acabados en cuero de alta calidad, un panel clásico y un espacio sorprendente para un deportivo. Fue diseñado para el Gentleman Driver, aquel que no renuncia al confort, incluso a 200 km por hora. Y hablando de comodidad, fue uno de los primeros coches en equipar aire acondicionado de serie, algo inusual en los deportivos de la época. Esta atención al detalle consolidó al Ghibli como un verdadero símbolo de estatus y sofisticación. 1964 Porsche 911. Si te dijera que un solo coche ha logrado atravesar generaciones y que aún hoy es tan amado como el día de su lanzamiento, ¿me creerías? Ese es el Porsche 911, un verdadero ícono que nació en los años 60 y nunca ha dejado de brillar. Exploremos la historia detrás de una de las mayores leyendas del automovilismo. Todo comenzó con la visión de Ferdinand Buzzi Porsche, nieto del fundador de la marca, que quería crear un sucesor para el Porsche 356. Pero el 911 no fue simplemente un sucesor, revolucionó el concepto de deportivo compacto. Con sus líneas elegantes y aerodinámicas, su diseño era simple pero cargado de personalidad. La trasera inclinada, los faros redondos y el perfil limpio crearon una identidad visual que permanece prácticamente inalterada hasta el día de hoy. El primer 911 venía equipado con un motor boxer de 2 litros, de 6 cilindros, montado en la parte trasera. Generaba 130 caballos de fuerza, suficientes para alcanzar una velocidad máxima de 210 km por hora.
Puede que no parezca impresionante ahora, pero en 1964 era pura adrenalina, especialmente gracias al comportamiento ágil que ofrecía el motor trasero. Inicialmente, el 911 enfrentó cierto escepticismo, ¿un motor trasero en un deportivo? Pero rápidamente demostró que su fórmula era brillante. Ofrecía un equilibrio increíble entre rendimiento, fiabilidad y uso diario, algo que pocos coches de la época podían igualar. Entre 1964 y 1969, Porsche produjo unas 81.000 unidades del 911 en sus versiones iniciales. Hoy en día, los modelos clásicos de la primera generación son piezas de colección altamente disputadas. Dependiendo de su estado y rareza, pueden valer entre 200.000 y $1.000.000. Un dato curioso es que el 911 casi no se llamó así. Porsche originalmente quería llamarlo 901, pero Peugeot ya había registrado todos los números con un 0 en el medio. Entonces, en una decisión simple y genial, cambiaron a 911. Y así nació uno de los nombres más famosos de la industria automotriz. 1966 Citroën DS Cabriolet. Imagina un coche tan adelantado a su tiempo que parecía venir del futuro. Ahora, imagina ese coche sin techo, con el cielo como única compañía. Este es el Citroën DS Cabriolet, una de las creaciones más elegantes e innovadoras de la industria automotriz. Hablemos de esta maravilla que aún hoy nos hace suspirar. El Citroën DS ya era un ícono desde su lanzamiento en 1955, pero fue en 1960 cuando apareció la versión cabriolet, gracias al carrocero francés Henri Chapron. Citroën vio su potencial y le encargó la producción oficial del descapotable. ¿El resultado? Un coche que no solo irradiaba sofisticación, sino que también redefinía los estándares de diseño e ingeniería de la época. Exteriormente, el DS Cabriolet era puro encanto. Sus líneas fluidas, su parte frontal aerodinámica con faros que parecían sonreír, y su elegante parte trasera creaban una silueta que aún hoy impresiona. La ausencia de techo solo destacaba aún más su belleza, permitiendo que su diseño futurista brillara en todo su esplendor. Ahora hablemos de lo que hacía al DS Cabriolet tan especial, su tecnología. Al igual que la versión original, estaba equipado con la revolucionaria suspensión hidroneumática, que permitía que el coche literalmente flotara sobre las carreteras. Esto lo convertía en uno de los paseos más suaves y cómodos que alguien podía experimentar en los años 60, y hasta el día de hoy. Bajo el capó, el DS Cabriolet estaba equipado con motores de 1,9 a 2,3 litros, según el año, entregando hasta 141 caballos de fuerza. Puede que no parezca mucho ahora, pero este no era un coche de carreras, estaba hecho para desfilar con estilo. La velocidad máxima era de aproximadamente 175 km por hora, más que suficiente para paseos lujosos e impresionantes por la Riviera Francesa. Entre 1960 y 1971, se produjeron apenas unas 1.300 unidades del DS Cabriolet, lo que lo convierte en un coche extremadamente raro. Hoy en día, el precio de un ejemplar bien conservado puede superar fácilmente los $300.000, dependiendo de su estado e historia. Aquí tienes un dato curioso. El Citroën DS fue el primer coche de producción en masa en tener faros direccionales. Sí, esos faros que se mueven con el volante, iluminando mejor las curvas por la noche. Era pura ciencia ficción en 1966. Ahora dime, ¿también sueñas con conducir un DS Cabriolet con el viento en la cara? ¿Cuál sería el escenario perfecto para disfrutar de esta obra maestra? Déjalo en los comentarios y prepárate, porque el próximo coche de nuestra lista traerá otra dosis de nostalgia y elegancia. 1965 Lancia Fulvia Coupé. Si piensas que los coches deportivos tienen que ser grandes y llamativos, es porque aún no conoces el Fulvia. Compacto, elegante y con un toque deportivo irresistible, este modelo demuestra que, a veces, menos es más, especialmente cuando se trata de sofisticación italiana. Hablemos de esta obra maestra que conquistó corazones y circuitos. El Fulvia Coupé se basó en la berlina Lancia Fulvia, pero con un diseño completamente reinventado, se convirtió en una obra de arte por derecho propio. Sus proporciones eran impecables, un coche compacto, pero con una presencia impactante. La carrocería, diseñada por Pietro Castagnero, presentaba líneas limpias, una parrilla delicada y una postura que era a la vez discreta y agresiva. Era el tipo de coche que notarías en un aparcamiento lleno, sin ser ostentoso. Pero no era solo bonito. Bajo el capó, el Fulvia Coupé venía equipado con un motor V4, sí, un motor en V compacto e innovador para la época, de 1,2 litros en su versión inicial, generando 80 caballos de fuerza. ¿Te parece modesto? Quizás, pero su peso ligero, de aproximadamente 970 kilogramos, lo hacía increíblemente ágil. En su versión más deportiva, el Fulvia HF,
Alcanzaba un motor de 1,6 litros y 132 caballos, convirtiéndose en un verdadero cohete en los circuitos. Y hablando de circuitos, es imposible mencionar el Fulvia sin hablar de su desempeño en el automovilismo. Fue uno de los coches más exitosos de Lancia en los rallies, ganando el Campeonato Internacional de Rallys en 1972. Este logro colocó al Fulvia en el mapa como un deportivo respetado, capaz de enfrentarse a gigantes. Entre 1965 y 1976, se produjeron más de 140.000 unidades del Fulvia Coupé, pero las versiones HF de alto rendimiento son las más codiciadas. Hoy en día, un ejemplar en buen estado puede costar entre $30.000 y $70.000, una verdadera joya para quienes aprecian la elegancia deportiva italiana. Aquí tienes un dato curioso. El Lancia Fulvia fue tan influyente que inspiró a diseñadores durante décadas. Muchos consideran sus líneas un precursor del diseño minimalista moderno, donde cada detalle cuenta. 1961 Volvo P1800. Si hay un coche que combina perfectamente el encanto escandinavo con un toque de misterio, ese es el Volvo P1800. Lanzado en 1961, no solo se convirtió en un clásico instantáneo, sino que también ganó fama como el «coche del santo», un verdadero ícono de la cultura pop. Descubramos qué hace a este modelo tan especial. El P1800 fue la respuesta de Volvo al mercado europeo de deportivos, dominado en aquel entonces por italianos y británicos. ¿Y qué respuesta? Su diseño, creado por el sueco Pelle Peterson mientras trabajaba para FRUA, en Italia, era impecable. El coche tenía curvas elegantes, una parrilla llamativa y detalles cromados que transmitían sofisticación sin exageraciones. Era un verdadero caballero sobre ruedas. Ahora hablemos del rendimiento. Bajo el capó, el P1800 estaba equipado con un motor de 1,8 litros, que generaba 100 caballos de fuerza en su versión inicial. Este motor era robusto y fiable, y se alineaba perfectamente con la propuesta del coche, más un gran turismo que un deportivo puro. Su velocidad máxima alcanzaba los 175 km por hora, y la experiencia de conducción era suave y cómoda, el tipo de coche que te lleva con estilo y sin prisas. Entre 1961 y 1973, Volvo produjo unas 47.000 unidades del P1800, un número modesto que solo aumenta su exclusividad en la actualidad. En buen estado, un ejemplar puede costar entre $30.000 y $80.000, y los modelos más antiguos y bien conservados alcanzan valores aún más altos. Pero lo que realmente puso al P1800 en el mapa fue su aparición en la serie de televisión británica El Santo, protagonizada por Roger Moore. El coche rápidamente se convirtió en un ícono tan importante como el personaje principal. Curiosamente, Volvo aprovechó esta publicidad gratuita, y el P1800 pasó a ser conocido como el «coche del santo», ganando fanáticos en todo el mundo. Aquí tienes un dato curioso. El P1800 entró en el Guinness World Records como el coche con el mayor kilometraje registrado por un solo propietario. Irv Gordon, un estadounidense, condujo su P1800 más de 5 millones de kilómetros. Esto no solo prueba la durabilidad del modelo, sino también la pasión que inspira. Felicitaciones, has llegado al final del video. Esto significa que eres un verdadero amante de los coches clásicos y de las historias increíbles que los rodean. Antes de irte, aprovecha para suscribirte al canal y seguir disfrutando de estos viajes nostálgicos por el mundo automotriz. Ahora queremos saber de ti. Cuéntanos en los comentarios en qué orden pondrías estas bellezas y qué modelo crees que falta en esta lista. Tu opinión es súper importante y enriquece aún más nuestra comunidad. Y no te olvides de dejar un like. Es como un aplauso para nosotros y hace una gran diferencia para el canal. Y antes de irte, echa un vistazo al próximo video que ya aparece en pantalla. Te garantizo que está lleno de máquinas tan increíbles como las de hoy. Nos vemos allí.